A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en streaming en www.telesucesos.net, y luego de su emisión al aire subimos este video y los otros programas a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy, le damos la bienvenida al doctor Fausto Murillo. Él fue expresidente del Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura además que ha tenido, creo que en los últimos 5 o 6 años, como 5 o 6 también presidentes, ¿no? Y quiero iniciar básicamente con el doctor, primero estableciendo cómo es la organización de la justicia en el Ecuador. Creo que a muchas personas nos queda la duda, porque antes teníamos la Corte Superior de Justicia, las Cortes Provinciales, de lo que yo me acuerdo, y como que por ahí terminaba el asunto, y los juzgados. Pero existe una Corte Nacional de Justicia, existe un Consejo de la Judicatura, y a partir de ahí, doctor, ¿cómo está esto organizado? ¿Quién está subordinado a quién? ¿Es una estructura transversal? ¿Cómo es la organización? Para poder ir entendiendo además los otros temas que vamos a tratar, como es el concurso de jueces, cuándo se renueva, cuándo es renovación total, cuándo es renovación parcial, etcétera, etcétera. ¿Nos puede explicar un poco desde ahí cómo es la organización del sistema de justicia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente un honor estar en Telesucesos compartiendo esta mañana estas inquietudes en torno a la administración de justicia. Es importante lo que usted plantea, porque a la ciudadanía hay que transmitirle, explicarle cómo funciona el sistema. A partir de la Constitución del 2008, hablemos. La de Montecristi. La de Montecristi. Existe la función judicial. Esta función judicial está integrada por órganos jurisdiccionales, por órganos autónomos y por órganos auxiliares. Y dentro de esta función judicial existe además un órgano administrativo de gobierno, vigilancia y disciplina de toda la función judicial. Ese órgano es el Consejo de la Judicatura. Usted ha topado un tema que es muy importante explicar: quién está subordinado a quién. Yo diría categóricamente que aquí no hay subordinación. En el sistema, en su naturaleza pura, lo que hay es independencia, y debe prevalecer la independencia de los órganos jurisdiccionales, ¿no es cierto?, independientes de cualquier influencia externa o interna. ¿Cuál es la influencia? Pero complementarios entre ellos dentro de la función para que el sistema judicial. Para que el sistema funcione. ¿Por qué? ¿Por qué digo independencia externa? Esto quiere decir que ni a jueces, ni a fiscales, ni a funcionarios judiciales puede un interés externo, llámese de orden económico, de orden político, de orden inclusive de amenaza, no puede violentar este principio de independencia e imparcialidad de los jueces. Cuando viene de afuera. E independencia interna, un juez no puede ser violentado en su independencia por un juez superior, mucho menos por el órgano administrativo de gobierno, vigilancia y disciplina. Si en este país se respetara la independencia y los jueces actuaran con imparcialidad, garantizaríamos una sana administración de justicia. Pero lamentablemente, y esto es doloroso, en el sistema se han infiltrado gente que ha actuado de jueces, ha actuado de fiscal, ha actuado de servidor judicial, pero que no ha estado al servicio de la justicia, no ha estado del lado de la legalidad, de la constitucionalidad, se ha puesto del lado de la delincuencia.
a la vez que también hay funcionarios probos Totalmente. que no se han puesto, Hay la gran mayoría que se han puesto y usted del lado de la desde ley, adentro, por supuesto. obviamente. Y estos casos, a mí me parece que es importante que estos casos, Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla, Independencia, etcétera, han develado. Este juez, y perdón que señale así, este juez Coripayo, este juez Lindao, que ayer asumen su responsabilidad y se declaran culpables de haber cometido delitos estando en ejercicio de jueces, administrando justicia. Entonces es lamentable que esta gente le haya hecho ese tremendo daño a la administración de justicia. Por eso es que los ciudadanos cuestionan y generalizan. No es así. Hay estos impresentables que yo he dicho en muchas ocasiones que le hacen daños, pero hay jueces, hay servidores que se mantienen en la línea y que yo les pido, les llamo a la reflexión. No claudiquen en sus principios, no claudiquen en sus valores, mantengan su integridad, conserven su buen nombre, eso su es algo apellido. que nunca se recupera cuando se pierde. Eso se perdió, el buen nombre, el prestigio, la honorabilidad, y eso no se recupera jamás. Y no hay poder económico que le haga recuperar a estos jueces, ex jueces, digamos, que hoy, con vergüenza, al principio con cinismo porque se han declarado inocentes, y luego con vergüenza y con desvergüenza han tenido que decir, sí, cometí el delito. Y como el sistema lo permite, para beneficiarse de una condena menor, aceptan esa responsabilidad, esa ahora culpabilidad. son 40 meses, por ejemplo, lo que el sistema prevé así, ¿no? Y son, hay que aceptar, nosotros no hemos hecho las leyes, eso también es muy importante. A partir de la Constitución del 2008 se construyó una arquitectura jurídica, es decir, los cuerpos normativos que fueron hechos a partir del 2008 por el órgano legislativo que tuvo eso hegemonía. Tiene que entenderlo la gente, eso porque tiene que comprender la gente. La función judicial ha de ser la que hace las leyes. No, la función judicial interpreta y aplica las leyes que hizo o hace el órgano legislativo. Entonces todo el mundo dice, ¿por qué el procedimiento abreviado, colaboración eficaz y les rebajan en un 70, 80, 90% la pena? Porque así pusieron las leyes, pues. ¿Por qué pusieron que para seguir un juicio político al fiscal o a la fiscal general solo se necesiten 70 votos para ser censurado o destituida? Porque es un instrumento para chantajear, para presionar. Necesito 70 votos, o te sometes o te hago un juicio político y te voto. Ventajosamente no han podido lograr, y se ha mantenido hoy la señora fiscal general haciendo su trabajo y precisamente persiguiendo no personas, como ya lo dice, delitos y conductas punibles, que es lo que le corresponde. La Corte Nacional de Justicia, ¿cómo está conformada? ¿Cuántos miembros son? ¿Cómo se van reemplazando entre ellos? Y después hablamos del Consejo de la Judicatura de igual manera. Le venía comentando que dentro de la estructura del sistema hay los órganos jurisdiccionales. A la cabeza está el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. El Pleno de la Corte. Con 21 jueces que la integran. 21 jueces de Corte Nacional, Corte de Casación, el órgano máximo es el Pleno. Posterior está su presidente, presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es el vocero, el representante de la función judicial. Posteriormente vienen las salas, de acuerdo a la especialidad, sala civil, sala penal, sala laboral, sala de la familia, sala contenciosa administrativa, sala contenciosa tributaria, conforman este sistema en la Corte Nacional de Justicia. ¿Quién está los por jueces debajo? Que están a cargo de estos casos, Pantalla, Plaga, Metástasis y todo eso, son de la Corte Nacional de Justicia, de esta estructura? Si hay, como en el caso de jueces de Corte Provincial que tienen fuero, entonces la Corte Nacional, a través de su sala penal, en tribunales de primera, de segunda instancia y de casación, conoce esos casos. Ahora, ¿quiénes están debajo? Solamente, no digo jerárquicamente, no digo que están sometidos. Claro, que tienen que obedecer lo que... No. Hay que mantener la independencia. A nivel nacional están las cortes provinciales. En todas las provincias existe una corte provincial y existe un presidente de corte provincial.
de acuerdo a la densidad poblacional, tendrá una sala, 2 salas, etcétera, etcétera, pero esa es la segunda instancia. Y por debajo, siguiendo la pirámide, están los jueces de primer nivel, jueces y tribunales de primer nivel, de las distintas materias, y así se conforma. Ahora, aparte de aquello, yo le había dicho que está conformado por órganos autónomos la función judicial. ¿Cuál es un órgano autónomo de la función judicial? La Fiscalía General del Estado. Pertenece a la función judicial, pero tiene autonomía. ¿De recursos incluso? En cuanto al presupuesto, Ajá. en cuanto a lo administrativo, salvo lo disciplinario, que está a cargo del Consejo, y también la designación de fiscales, que está a cargo del Consejo. En el resto, la Fiscalía tiene autonomía. Y yo creo que además, y eso hay que cuidar, que debe tener igualmente independencia ya en la gestión operativa o en la parte que le corresponde a cada uno de los fiscales. O sea, designación de los fiscales debería estar a cargo de la Fiscalía misma. No está así el sistema. No está así. Hoy el sistema está, ¿no? Claro, que es el Consejo, pero no olvidemos que se hizo una consulta popular última. Se planteaba que la Fiscalía no solo sea autónoma, sino que sea independiente fuera de la función judicial. Ya hemos visto Y que las eso se últimas perdió, consultas, eso se perdió. lo que es absurdo o lo que considerábamos absurdo, terminó ganando. Otro órgano autónomo de la función judicial es la Defensoría Pública. Los defensores públicos igualmente tienen su presupuesto, su estructura administrativa, pero en cuanto a las designaciones y al régimen disciplinario están sometidos al Consejo de la Judicatura. La renovación de los miembros en la Corte Nacional de Justicia, ¿cómo se da? Antes de que entre en vigencia las reformas del 2020, se venían renovando por tercios. De 21 jueces, 7. Los primeros 7, los segundos 7 y los terceros. ¿Cada cuántos años? Cada 3 años. En Así total, estaba el sistema. 9. Con las reformas, ahora lo que corresponde es llenar las vacantes que dejó el proceso de evaluación que hicimos en el año 2019 y que no se llenaron, y también quienes ya cumplieron el periodo. Por eso es que existen hoy por hoy 10 vacantes para llenar en la Corte Nacional de Justicia, y en ese proceso estamos... Esos son el concurso de jueces de y Corte jueces, Nacional. que se dice, de Corte Nacional. Primero jueces, 10 jueces. Aspiramos, y digo aspiramos cuando 25, yo estuve en el Consejo, el número suficiente de conjueces, ojalá 21. Si hay 21 jueces titulares, en mi criterio debe haber 21 conjueces que estén trabajando. Y de este concurso, ojalá que así sea, si no llegan, digamos, se llenan las 10 vacantes, se completan los 21 conjueces y quedan aún elegibles, tiene que conformar un banco para que cuando en el supuesto no consentido fallezca un juez, renuncie un juez, se jubile, de este banco de elegibles, suban y llenen esos vacíos. Así debe funcionar el sistema para solventar estos Ahora, vacíos. ¿Quién elige esos jueces? ¿Existe una comisión nominadora, una comisión que escoge a los jueces en base a varios parámetros? La selección de los jueces, no solo de Corte Nacional, de Corte Provincial, de tribunales y de jueces de primer nivel, es una tarea que la Constitución y la ley le atribuye al Consejo de la Judicatura. El Consejo tiene la obligación de llevar adelante los procesos de selección, y en este caso recordará que en el año 2023 el señor Terán junto con la señora Barreno y el señor Muñoz hicieron una mayoría y llevaron adelante el primer concurso para llenar las vacantes de la Corte Nacional. Yo verifiqué y alerté de una serie de irregularidades e ilegalidades, se hicieron eco, inclusive un observatorio internacional, y se cuestionó con moción de Fausto Murillo, ya con la presidencia del doctor Álvaro Román, presidente encargado. Yo mocioné que se eche abajo y se anule. Se terminó desmontando ese concurso. Y se anuló desde el inicio ese concurso. El doctor Álvaro Román es el que puso este concurso que está ahora en curso. Digamos, una vez que se echó abajo con moción de Fausto Murillo, el pleno del Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Román e integrado por quien le habla, por la doctora Yolanda Pangui, la doctora Goyes, se decidió arrancar este nuevo concurso a fin de corregir estas
falencias que de manera intencionada lo hicieron la mayoría que acabo de señalar, de Terán, hay pruebas de Barreno, de eso, por supuesto, y de Muñoz, y la idea, y así está llevándose adelante este nuevo concurso. Ojalá, desde cuando yo estuve hasta cuando ya he salido, ojalá se lleve con transparencia, objetividad y rigurosidad. ¿Quiénes revisan, por ejemplo, las carpetas? ¿Quiénes hacen las preguntas para las pruebas? ¿Quién lo hace? ¿Eso es una comisión? La primera etapa ya se superó, que era la verificación de requisitos, luego la calificación de méritos, filtro, luego méritos, la calificación de méritos, que hacen un comité de apoyo que el Pleno ha designado, de profesionales, de académicos, han verificado los méritos y eso tiene una calificación de 50 puntos. Esa fase ya terminó, pasó la fase del examen psicológico. Algunos no se habían presentado, acaba de pasar o superarse y han aprobado en resolución la fase del examen de confianza. Sé que muchos no han pasado. ¿Ese es uno de los puntos más delicados? Yo creo que es más delicado el tema de la oposición. Correcto. Pero bueno, me parece que continúan hoy en el concurso 70 profesionales que tienen que someterse, creo que este fin de semana, a la prueba de oposición, el examen teórico. Alrededor, según he escuchado, no tengo el documento, 6.000 preguntas de orden general, de las cuales ahí dentro están 1.000 preguntas de la especialización y algunas otras transversales como son constitucional y derechos humanos y procesal, a fin de que puedan demostrar sus conocimientos profesionales y la experiencia en la materia que postula. ¿Es la última etapa o prácticamente la prueba de oposición contiene dos fases, el examen teórico y la prueba práctica. Cada uno tiene un puntaje. Una vez que se da el examen teórico, tienen la posibilidad, así está estructurado el reglamento, de pedir una recalificación si no están conformes con la nota. Igual en la prueba práctica, si no están conformes con la nota que le han asignado, tienen o pueden pedir una recalificación. Todo esto tomará, creo yo, un par de meses y esperamos que, de acuerdo al cronograma, me parece que en octubre se tendría el resultado final y quienes pueden ejercer y ser designados como jueces de la Corte Nacional de Justicia. A partir de ahí, lo que se ha vuelto además una costumbre, ¿no? Reclamos, ¿sabes? Acciones de protección, así es, etcétera, etcétera. Abierto ese tema. Hay una entrevista también y no nos olvidemos, y esto es importante, que hay una fase de impugnación ciudadana. A pesar de que hayan superado todas estas fases de méritos y oposición, hay una fase en la que se puede impugnar. Y aquí hago un llamado yo, porque es muy común, se terminan los concursos, pasa la fase de impugnación y empiezan a señalar los cuestionamientos, cuando debe ser al revés. Claro, cuando está abierta la se fase de impugnación, y nunca se termina eligiendo a nadie. Cuando estamos en la fase de impugnación, ahí los ciudadanos que conocen tal o cual circunstancia que afecta la idoneidad de estos postulantes deben decirlo. No ya cuando están terminado el concurso, ya es fuera de tiempo, fuera de y eso no hay como bloquear, o sea, eso está en la ley. Claro, eso está en la ley, claro, tienen derecho a impugnar los ciudadanos. Y eso es importante que se ejerce ese poder ciudadano. Ahora, con la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, en esta elección polémica, claro, surgen miedos, surgen preocupaciones, diciendo que viene desde el ámbito político, que ha defendido a sus cuñados que estaban investigados por narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero lejos de eso, o aparte de eso, porque usted tampoco, tengo entendido, le conoce la trayectoria profesional del doctor o abogado Mario Godoy, lejos de eso, él puede terminar, como se piensa, influenciando en este concurso y direccionando la elección de jueces, cuando existe una comisión, como usted dijo, y existen otros miembros del Consejo de la Judicatura, otros vocales que usted ya ha dado nombres de algunos de ellos que están aquí y que han demostrado por lo menos su probidad. Puede terminar influenciando no solamente el Mario Godoy como Mario Godoy, el abogado, sino cualquier persona que llegue a la presidencia. A ver, ya tenemos experiencia de que sí es posible que se conforme una mayoría y traten de hasta direccionar de 5, y afectar. ¿no? Ya así ocurrió es. eso en el año 23, y repito, con el doctor Terán, la señora Javier Barreno Muñoz. y el señor Muñoz.
Ahí quedó en evidencia que quisieron dirección, doble prueba de confianza, por ejemplo. Claro. En algún momento entre los dos en ciertas decisiones, ¿no? Y las Muñoz decisiones y Terán, como ocurrieron. O sea, lo que usted me pregunta puede ocurrir. Lo que no hay que permitir es que ocurra. Y por más presidente, yo no le conozco al doctor Godoy, más presidente que esté designado y esté ejerciendo, pues hay vocales, hay áreas técnicas que no pueden permitir, y sobre todo hay una veeduría ciudadana que la ley establece para que acompañe en el concurso. Y tiene que evidenciar e informar si ve alguna sospechosa actitud de direccionamiento, tienen que denunciarlo. Los propios vocales que integran el pleno, las áreas técnicas. No es posible que el banco de preguntas, que será proporcionado a los postulantes, que me parece como se filtre. No es posible que en la recalificación se suban, como ocurrió en el concurso del 23, 20 puntos. Eso, claro, ¿no? Claro. Algo raro pasa. Alguien que estaba décimo, estuvo segundo o primero. Eso no puede ocurrir. Claro. Y tienen el conocimiento suficiente quienes integran el pleno de exigir qué es lo que está pasando y denunciar, evidenciar ante la ciudadanía para no permitir que le metan la mano a estos concursos. ¿Por qué? Estos jueces que van a ser designados duran 9 años en funciones. Y además, estos jueces que se integrarán a los 11 que hoy por hoy están de titulares, tendrán que elegir el nuevo presidente de la Corte Nacional. No olvidemos que el doctor Swing está encargado. Estos jueces que integren el pleno, junto con los que están actualmente, harán 21 y designarán al nuevo presidente, y además tienen que enviar la terna para el nuevo Consejo de la Judicatura, que entrará en funciones a partir del 29 de enero del 2025 por 6 años. Así es, y a eso iba, porque la gente dice, ¿cómo así el abogado Godoy solo va a estar 6 meses? Es porque él está cumpliendo o cubriendo una vacante, digámoslo así, ¿no? Y que efectivamente para enero ya tiene que darse ya la renovación de los vocales. Así es, de todos, ¿no? De la totalidad. Así es, él está, digamos, ahí no hay renovaciones concluyendo un periodo que termina, valga la redundancia, el 29 de enero del 2025. Él ha entrado en funciones en julio del 2024 y terminará en enero del 2025. Doctor, queremos agradecerle por haber estado aquí. Muy gentil siempre su presencia, nos ha ilustrado bastante, porque hay que entender un poco, y una veces piensa que lo uno está sobre lo otro, que no son complementarios, o usted ha hablado del tema de injerencias y todo eso, así que queremos agradecerle para conocer un poco de cómo es el funcionamiento de la función de la justicia, que es uno de los poderes además del Estado, y que tiene que estar enfocado precisamente en eso, ¿no? En la administración de la justicia. Quisiera concluir primero agradeciendo y en segundo lugar con una reflexión. Tenemos que romper esta tolerancia cultural a la corrupción. Aquí se admira al corrupto, aquí se beneficia al corrupto, y aquí se descalifica al honesto, se censura al honesto. Y tenemos que desterrar esa tolerancia cultural y más bien construir una cultura de la legalidad, de la honestidad, de la transparencia. Eso es lo que necesitamos para que nuestra sociedad funcione. Usted sufrió 2 juicios políticos, digo, sufrió, si se lo puede poner ese término, sufrió, pero sobre todo el segundo, que terminó en su censura y la no participación dentro de cargos públicos por 2 años. Entendería que más vale es una medalla, entendiendo los que votaron por su censura. Sin duda, yo enfrenté 2 juicios políticos y una remoción, y claro, en este año para mi remoción se juntaron 112 voluntades para censurarme y destituirme, pero no alcanzaron 92 voluntades para censurar y destituir a Terán, a Barreno, pero sí consiguieron 47 abstenciones que impidieron que lleguen a 92. Hay que revisar simplemente las actas de votos en la asamblea y saber
por dónde fue el asunto. Muy gentil, doctor, muy amable. Muchísimas gracias a usted. El doctor Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, abriéndonos un poco los ojos respecto a cómo es la organización de la justicia en el Ecuador. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.